Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta serie de programas Amando en tiempos de crisis, una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Usted nos observa a través de la barra de programas educativos de Mirador Universitario. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Miguel González y le pido que me acompañe durante los próximos 60 minutos porque vamos a hablar de un tema muy interesante y también de un tema que llega a ser tabú entre las familias y también en nuestra sociedad. Vamos a hablar de las expresiones de la sexualidad. Entonces, no se despegue, por favor, comuníquese con nosotros. Recuerde, usted es parte de esta producción y entonces háganos saber que está usted ahí y háganos saber que su voz se hace presente. Le pido que nos acompañe y también le pido que preste atención a los invitados que tenemos el día de hoy en nuestro panel, voces autorizadas que nos van a hablar de este tema, que son muy conocedores. Entonces, quédese con nosotros durante la próxima hora. Le presento en primera instancia a la maestra Evelia Valdovinos Tapia. Maestra Evelia, ella es académica de la DEGOCE, psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Evelia, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Muy buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos. Déjeme le platico un poco más de Evelia. Ella también es psicoterapeuta sistémica, además tiene una maestría en educación de la sexualidad por el IMESEX. Posee un diplomado en sexualidad y VIH y también es orientadora educativa de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Entonces, súper completo el currículum para que nos puedas hablar de este gran tema de la sexualidad. Y también tenemos en el panel al maestro Jonathan Altamirano Cortés. Él tiene una licenciatura en psicología y además una maestría en educación de la sexualidad por el IMESEX también. Maestro, bienvenido con nosotros aquí al panel. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. También él, déjeme mencionarle, es psicoterapeuta, entonces están muy completos el día de hoy nuestros invitados también, como ha venido pasando en las sesiones anteriores. Entonces, quédese al pendiente de su aparato receptor porque vamos a tener cosas muy interesantes, así como también tenemos regalos muy interesantes para todos aquellos que se comunican con nosotros. Ya lo sabe, tenemos diferentes números, diferentes medios a los cuales se puede comunicar. Van a estar apareciendo aquí debajo de su pantalla y por el momento le voy a pedir que participe por un libro muy interesante que ha sido uno de los bestsellers, que son Las 50 sombras de Grey. Vamos a estar obsequiando este libro. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestros teléfonos 5622 8718, 5622 8720 y 5622 8728 y que nos digan qué papel juega la sexualidad en su vida. Recuerden que también estamos en Facebook. En Facebook nos encuentran como Amando en tiempos de crisis o si no también envíenos un Twitter, un mensaje directo. Nos encuentra en Twitter como @amandoencrisis, todo con minúsculas. O si no, escríbanos un correo. Recuerde, estamos también en amandoencrisis@gmail.com. Comuníquese con nosotros, por favor. Y bueno, si usted se perdió las sesiones anteriores o si las vio, le gustaron muchísimo y quiere revivirlas, entonces ingrese a mediacampus.coaed.unam.mx. Allí usted busca Amando en tiempos de crisis y entonces aquí está apareciendo precisamente el lugar donde puede ingresar y ahí puede revivir las otras 2 sesiones de las que hemos estado platicando aquí en Amando en tiempos de crisis. Y bueno, recuerde, la sesión anterior estuvimos hablando de los vínculos amorosos, conocimos, que es un vínculo afectivo y también las modalidades y algunas de las nuevas modalidades en las relaciones amorosas. El día de hoy vamos a hablar de sexualidad. Entonces, Evelia, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema del día de hoy y nos platicas cuál es el propósito de esta sesión 3 y cuáles son los subtemas que vamos a ir tocando a lo largo de los 60 minutos? Cómo no, el día de hoy vamos a abordar las expresiones de la sexualidad y nuestro propósito el día de hoy es revisar qué son las expresiones eróticas, cuáles son las expresiones comportamentales y el fenómeno de la infidelidad. Los subtemas que vamos a ir trabajando a lo largo de esta sesión, ¿cuáles son? El primero será qué es la sexualidad,
El siguiente sería la diversidad de expresiones eróticas y finalmente infidelidad. Un tema muy fuerte. Muy candente, aquí. muy polémico también. La sexualidad y la infidelidad, aunque no podemos dejar a un lado la diversidad de expresiones eróticas que vamos a ir conociendo a lo largo de este programa. Pero para empezar, Evelia, bueno, ¿qué es la sexualidad? ¿Cuál es la importancia de la sexualidad en la vida del ser humano? Así es, mira, creo que de manera común se tiende a confundir sexualidad con sexo. Siempre que hablamos con los amigos, los parientes o en la escuela, en algún otro lado, vamos a hablar de sexualidad, jijijiji, o sea, ha de ser sexo, tener relaciones sexuales y demás. Pero la sexualidad es muchísimo más que eso. La sexualidad envuelve al ser humano y lo tenemos desde antes de nacer hasta que nos morimos. Y no tiene que ver solamente con las relaciones sexuales. El erotismo y la sexualidad y esa parte del sexo, pues, es parte, por supuesto, de la sexualidad, pero también tiene que ver en cómo nos sentimos como hombres o como mujeres, cómo nos comportamos. Tiene que ver con el género, las conductas que expresamos ante la sociedad, lo que nos han dicho que debe ser un hombre y una mujer. Cómo nos podemos tener la opción de reproducir, ya sea a trascender a través de tener hijos o hijas, pero también a través del arte, de la ciencia, todo aquello que trasciende al ser humano es parte de esto, ¿no? Entonces vemos que la sexualidad es muy, muy amplia, cómo nos vinculamos con los otros y las otras. Claro. Todo esto tiene que ver con la sexualidad, no se enfoca solamente al sexo. Vamos desenmarañando toda esta madeja de hilo que involucra la sexualidad. Y bueno, a los invitados y también a ustedes, amigos, ¿qué les parece si vamos a conocer el testimonio de algunas personas que entrevistamos? Salimos a la calle con nuestra cámara a conocer un poco de las opiniones que tienen ellos con respecto a este tema de la sexualidad y para ir conociendo qué tanta confusión hay entre estos rubros de la sexualidad con el sexo. Entonces vamos a conocer el testimonio de estas personas y estamos de vuelta con ustedes en unos cuantos segundos. Bueno, considero que es importante porque el hombre tiene una misión que cumplir para que se siga preservando la especie, que nos multipliquemos y que sigamos creciendo más en el desarrollo de la humanidad. Yo creo que la sexualidad es un tema muy importante, ya que es parte de la naturaleza del ser humano y conlleva muchísimos temas y muchísimas cosas que vivimos en nuestra vida diaria. Bueno, la sexualidad es un complemento de la vida diaria, ¿no? Es algo necesario, es algo que el ser humano busca por naturaleza, forma parte de nuestros instintos naturales, la sexualidad, ¿no? Es una necesidad biológica y aparte, pues como buenos mexicanos le agarramos un gusto especial. Para mí yo creo que es algo importante porque tienes que tomar en cuenta cuestiones de salud, cuestiones de tu persona, limpieza, higiene. Entonces yo creo que sí es como un punto que hay que tenerle cuidado. Pues un papel muy importante, ya que eso nos hace ser las personas que somos, mujeres, hombres, las actividades que realizamos en base a nuestra sexualidad. Y además es importante para el desarrollo, pues porque si estás a gusto con cada etapa o con cada cosa que tú tienes, pues te vas a desarrollar mucho mejor en todos los ámbitos de tu vida. Pues una parte muy importante, creo que por salud mental y física y espiritual, porque yo creo que la parte sexual como que complementa todas las demás partes de la vida, del cuerpo. Pues en sí es todo, porque es la manera en que cómo interactuamos con las demás personas, con nuestra pareja, con nuestro novio, novia, y es algo natural, es algo que se da. No debe haber obligación de que te guste alguien o que no te guste alguien, simplemente se da. Estamos de vuelta después de conocer el testimonio de algunas personas que nos platicaban acerca de la importancia o el papel que juega la sexualidad en su vida. Y bueno, hay opiniones muy diversas aquí, maestro. ¿Qué nos puede comentar con respecto a estos testimonios?
Lo que me llama mucho la atención, Miguel, es precisamente cómo la gente se va quedando con la estructura de que la sexualidad es exclusivamente reproductiva y para la perpetuidad o para continuar con la especie humana. Y solamente el ama de casa, que era algo que le comentaba la maestra fuera de cámara, solamente el ama de casa habla de una integridad desde la sexualidad. Ninguna persona lo enfoca desde esta parte importante que es el placer. Ninguna persona lo enfoca desde las sensaciones, no nada más corporales, sino emocionales y la repercusión social que ello implica. Es muy fácil de olvidarlo. Incluso hablan de cuestiones de salud, todo enfocado a la parte biológica y médica. Dejan de lado la importancia que tiene desde la perspectiva emocional, desde el desarrollo del mismo ser humano y lo que implica, que decía la maestra, que la sexualidad la vivimos desde que nacemos y desde que morimos. Y yo agregaría desde antes de nacer, en el sentido de que ya quien nos está procreando está con una idea plasmada de es hombre, es mujer, y más allá de la vida, cuando ya llegamos al punto de partir, nuestra esencia, nosotros como personas quedamos en un recuerdo y se habla de fue un buen hombre, fue una buena mujer. Entonces eso también es hablar de sexualidad, aunque no inmerso en esta cuestión exclusiva de lo biológico y de lo reproductivo. ¿Sí me explico? Creo que va muchísimo más allá. Claro que sí, involucra un sinfín de aspectos que van en nuestra vida y por eso seguimos hablando un poco más de la sexualidad. Evelia, en este caso, ¿puedes profundizar un poco más sobre la sexualidad? Sí, esto nos da perfecto el pie para ahondar en algo que un sexólogo mexicano, médico y sexólogo, Eusebio Rubio, le llama a los solones. Él retoma la teoría sistémica y dice que la sexualidad tiene 4 olones importantes. Los solones son subsistemas dentro de la misma sexualidad y él habla de 4 importantes, bueno, los 4 que fundamentan la sexualidad, y nos habla de lo que es el olón de la reproductividad, que tiene que ver con esto que ya el maestro Jonathan nos describió, es la potencialidad que tienen las personas para ejercer la maternidad o la paternidad, pero también que pueden trascender a través de las creaciones del conocimiento o artístico. Es algo que no se toma en cuenta, porque hoy en día, por ejemplo, dice, todas las mujeres tendríamos que ser madres y a partir de... Y no, esto no es así. Se puede trascender en la vida a través de otras cosas, ¿no? Claro. Tenemos otro de los solones importantes que puede ser el género, que es el género. El género es una construcción social y tiene que ver con esto que precisamente mencionaba Jonathan, que es desde que vas a nacer, alguien tiene ya expectativas de si vas a ser hombre y si vas a ser o vas a ser mujer de acuerdo al sexo biológico que presentes al nacer. Y de acuerdo a esto te va a decir qué tipo de actividades vas a realizar en la vida, qué quiere que seas, ama de casa, educadora, cuidadora, tener hijitos, casarte y demás. Eso es lo que nos menciona el género. Pero también hay otra parte del género que se llama identidad sexual y es esa percepción íntima de que cada quien tiene de sentirse mujer o sentirse hombre, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Y los comportamientos portales que mostramos ante los demás, dependiendo de lo que se espera de nosotros socialmente, ¿no? El siguiente olón que nos mencionan es el de el erotismo, que precisamente se pierde mucho porque está muy genitalizada la sexualidad o el sexo, de tal forma que parece que solamente puede haber la penetración y con eso se cumple la función del ser humano de reproducirse, para empezar. Claro. ¿Sí? Pero el erotismo es una dimensión específica del ser humano y que nos da la posibilidad de sentir el placer y de ser creativos con este placer y de gozar de excitarnos, de llegar al orgasmo y todo lo que conlleva este placer sexual que le llamamos erotismo. Y por último tenemos los vínculos afectivos y es cómo nos relacionamos con las personas, cómo podemos amar a los otros y a las otras, es ese vínculo de unión que tenemos con las personas desde que nacemos. Y es la capacidad para desarrollar afectos intensos. Entonces estamos hablando que la sexualidad pues nos cubre totalmente como seres humanos, no tiene que ver específicamente con el sexo,
ni nada más es el sexo, ni la genitalidad como es conocida culturalmente. Claro que sí, es rescatable esta parte que es la capacidad de relacionarnos no única y exclusivamente de manera sexual, sino también nuestra capacidad de relacionarnos con nuestros padres, con nuestros compañeros. Entonces va más allá, como bien lo mencionamos. ¿Quieres comentar? Sí, y que no nada más es desde esta perspectiva de relación afectiva, como bien mencionabas, de la pareja. También los vínculos afectivos se ven relacionados en otro tipo de interacciones humanas, llamémosle. Aunque se habla de un amor de pareja y es lo más común de decir es que yo te amo exclusivamente a la pareja, los afectos se van relacionando de manera distinta con cada persona. Y esto también forma parte, como lo dice el doctor Rubio, forma parte del ser humano, forma parte de nuestra sexualidad. Claro que sí, muy rescatable esta aportación. Recuerden, tenemos nuestros medios de comunicación, todos los teléfonos están disponibles para ustedes, 5622-8720, 5622-8718 y 5622-8728. También estamos en Facebook. Comuníquense con nosotros, coméntenos ¿cuál es el papel que juega la sexualidad en su vida? Y estarán participando por una publicación que tenemos aquí muy interesante. Muchos la dicen que es especial para la mujer porque ella imagina y el hombre es un poco más visual. Entonces, este libro ideal, pero no se preocupe, puede comunicarse con nosotros, 50 sombras de Grey, que estamos obsequiando, y entonces estará participando con nosotros. Aproveche este tiempo porque vamos a ver un video que es la introducción a esta parte de las expresiones eróticas. Para ir un poquito quitándonos la pena, por decirlo así, de este tema tabú, vamos a ver este video y regresando, vamos a hablar de las expresiones eróticas. Entonces, vamos a verlo. Snares me, the warm red blood it calls me, my red right hand should take thee home. Amigos, estamos de vuelta. Algunos dirán escenas fuertes, pero es parte de las expresiones eróticas, es parte de este mundo tan amplio de la sexualidad. Pero bueno, venimos mencionando también expresiones eróticas, pero Evelia, ¿qué son las expresiones eróticas? Precisamente hoy quisimos retomar uno de estos solones, se recuerdan que era el erotismo, y abordarlo desde las expresiones comportamentales de la sexualidad, así le llamamos en el ámbito de la sexualidad, expresiones comportamentales, para no estigmatizar. Antes se les llamaba parafilia, se les llamaba enfermedades, a todas esas actividades que no tenían, que estaban fuera o alrededor de la penetración. Se consideraba como que estabas enfermo. Ahora sabemos que son expresiones de los seres humanos, son comportamientos que presentamos porque todos los seres humanos somos diversos. Entonces son expresiones que queremos abordar el día de hoy porque muchas veces nos preguntan, así en corto, nos dicen, oye, pero si a mí me gusta y disfruto con cierta comida y tengo erección y demás, ¿eso está bien o está mal? ¿Ah? Pues es una expresión, si tú puedes disfrutar con este tipo de actividades y no le haces daño a nadie más, no hay mayor problema. Pero entonces sí es importante abordar este tema porque en el común puede estar, en el imaginario común todavía esta idea de creo que estoy enfermo, creo que estoy mal y creo que no va por ahí el asunto. Entonces habría que aclararlo. Todavía seguimos estigmatizando esto. Esto me lleva a preguntar, entonces, ¿somos perversos o somos diversos, maestro?
Mira, en ese sentido hay que aclarar un punto muy importante. Las cuestiones de normalidad no es un término utilizado en la sexología. Esto a partir de que lo que se podría considerar fuera de lo común en una sociedad y tiempo determinado puede ser muy aceptable socialmente en otras entidades o en otras latitudes, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces, no podríamos catalogar como perversión o como diversidad algo que no está establecido socialmente. Bien nos lo comentaba la maestra Evelia. Esto va a depender de cada sociedad, de cada persona y de cada ideología que vamos teniendo como seres humanos. A mí el tema de la diversidad se me hace muy amplio. Podría considerar que el ser humano es diverso por naturaleza, porque hay quienes disfrutan determinadas posiciones, hay quienes disfrutan determinados besos, hay quienes disfrutan determinadas caricias e incluso añadir dentro del contacto sexual algún otro elemento, llámese alimentos, llámense juguetes sexuales, llámense otras personas dentro de la relación sexual. Entonces, podemos decir, ¿se vale todo en la sexualidad? Siempre y cuando cubra con 3 aspectos muy importantes. Que sea sano, es decir, que no afectemos la salud ni mental ni física de alguien más. Que sea seguro en el tenor de usar métodos de protección adecuados y que sea consensuado. Es decir, que las partes involucradas estemos de acuerdo en el ejercicio pleno de la sexualidad. ¿Cuáles son los comportamientos más frecuentes que se llegan a dar en estas expresiones eróticas? Los comportamientos sexuales dentro de estas expresiones comportamentales creo que podría ser el primero, la masturbación, que en algún momento fue considerado, incluso a la fecha, parte de los grandes mitos que hay con respecto a la salida de vellos en las manos, está relacionado precisamente, mitos, sí, claro, a la masturbación. Entonces, es una de las prácticas más comunes, el autoerotismo, que es el término ¿cómo se dice? Políticamente correcto, el autoerotismo, es una de las prácticas más comunes. El fetichismo por objetos, ese también es uno de las expresiones comportamentales más comunes. Entre ellos encontramos el uso de prendas, el uso de juguetes sexuales. Está también la gastrofilia, que tiene que ver mucho con el alimento, con los encuentros eróticos. De hecho, veíamos una de las imágenes de las películas, el meter, por ejemplo, alimento en la comida, que aquí sí ese sería tema de otro programa, porque debemos de tener y aprender qué tipo de alimentos son los que se pueden utilizar y dónde utilizarlos. La gerontofilia, que es cuando existe una diferencia de edades aproximada, una brecha generacional aproximadamente de 15 años. Esa es otra de las expresiones más comunes. El BDSM, que es bondage, dominación, bueno, es un acrónimo de palabras: bondage, dominación, disciplina, sadismo, masoquismo. Y aquí encontramos precisamente el placer y el gusto por el ejercicio del poder más que otra cosa. La necrofilia, que tiene que ver, en México somos necrófilos por naturaleza desde una mirada no erótica. Claro. Y aquí, bueno, también implica no precisamente el tener erotismo con muertos, sino incluso hasta dejar paralizada a la pareja, que es parte de los juegos de BDSM. También es como dejarla paralizada, una forma de necrofilia. El voyeurismo o escoptofilia, que tiene que ver con el ver, con el estar observando a otros o a otras teniendo contactos eróticos. La zoofilia, que podríamos encontrar allí dentro de juego de roles también esta parte de la animalización humana, el comportamiento de que una persona se comporte como un animal. Y entonces es una práctica muy socorrida también. La tribofilia, receptiva y activa, que es como los contactos eróticos, los contactos físicos. Polirrelación, que tiene que ver con varias relaciones eróticas, pueden ser al mismo tiempo o no. La conducta travestista, que tiene que ver con utilizar prendas, manerismos o comportamientos designados para un género en una sociedad determinada. La rinofilia, que también es uno de los más comunes, es a partir de los aromas, la excitación o el placer que pueden generar los aromas en todo el esplendor, ¿no? En todo lo que hay, incluso los aromas corporales. Hay quienes pueden disfrutar mucho el aroma de ciertas partes del cuerpo.
La audiofilia relacionada a escuchar, puede ser desde quienes gustan de tener relaciones sexuales con música o quienes gustan de escuchar palabras durante el acto erótico sexual. Ya hablábamos acerca de la gastrofilia, que son los alimentos. Aquí sí tener mucho cuidado con las mieles o con los dulces, principalmente en la zona de la vulva, que puede generar cambio de pH, obviamente genera infecciones. Allí sí hay que tener como mucho cuidado en esta práctica sexual. Igual que los ácidos. Los alimentos que pueden ser muy ácidos pueden cambiar el pH vaginal y generar infección. Lo más recomendable siempre va a ser utilizar de estos protectores como dique dental más o menos, en la zona de la vulva o en la zona de la uretra, en el caso del pene del hombre, tenerla despejada de este tipo de alimentos porque pueden generar algún tipo de reacción física y no es como muy, muy conveniente. Y bueno, las mieles principalmente, que también aparte de la cuestión del pH, se puede pegar toda la zona de los vellos púbicos y es muy doloroso. Cuentan. Eso cuenta. Qué bueno hacer la aclaración aquí. Por supuesto. Mencionar también que de esta variedad de comportamientos retomamos esta parte de la normalidad. No es algo que esté fuera de lo normal, no es algo que esté mal visto y además cabe hacer mención que tampoco estos comportamientos son específicos de alguna preferencia sexual. No podemos decir, es que los heterosexuales tienen tendencia a comportarse de esta manera y los homosexuales de esta manera, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Sí no es exclusivo de, sin embargo, algo que sí se ha encontrado en las investigaciones es que las personas que cuestionan sus gustos sexuales, llamémosle así, independiente de si yo soy hombre y me gustan las mujeres o soy hombre y me gustan los hombres, el hecho de cuestionar mi propia sexualidad da una apertura al disfrute de la diversidad sexual, en el entendido de diversidad de los gustos, simplemente como lo mencionábamos hace un rato, de todas estas expresiones de la sexualidad. No se enfoca exclusivamente, hablar de diversidad sexual no es enfocarse a preferencia de hombres, mujeres o ambos sexos, géneros. Implica también las prácticas eróticas, los comportamientos sexuales que hay, lo que me permito o no me permito también dentro de mi disfrute o goce sexual. Bueno, amigos, como pueden darse cuenta, nuestro olón el erotismo es muy amplio, también es muy diverso. Entonces, los invitamos a que no se despeguen, los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros. Evelia, ¿quieres hacer un comentario antes de irnos a una pausa? Sí, solo agregar que expusimos las más frecuentes, pero que realmente puede haber tan diversas, hay tantas como seres humanos sabemos y por ejemplo hay algunas que dicen que lo erótico son en globos enormes, otras que son en muñecos de peluche, en fin, hay muchísimas, solo pusimos como las más frecuentes. Así es. No quiere decir que son las únicas. Así es. Eso sí, ni que estas sí están consideradas y las otras no, para no hablar de normalidad. Claro que sí, entonces no porque no las presentemos aquí en el programa no quiere decir que están mal o que están fuera de lo normal. Entonces recordándoles y perdón porque hagamos el énfasis, pero es tan diverso que pues a veces es tan difícil poder capturarlo en 60 minutos. Así es. Amigos, muchas gracias a los que se están comunicando con nosotros. Feri Rivera nos dice que la sexualidad es una parte importante en mi vida, bueno, en su vida. Vivir una sexualidad plena, saludable, es vital. Liliana Herrera nos comenta que la sexualidad es un papel fundamental y vital en la vida. Nacemos como seres sexuados, aunque también hacer esta mención no es únicamente sobre el sexo. Comuníquense con nosotros. Acaban ustedes de conocer algunas de las expresiones eróticas y ahora vamos a obsequiar un libro que lleva por título El beso de la mujer araña. Comuníquense, pero díganos ¿cuáles de estas expresiones eróticas le gustaría a usted vivir o ha fantaseado con ella o ha experimentado? Coméntenos esta parte. Obviamente no diremos los nombres para que no se sientan intimidados por esta parte. Entonces tienen tiempo para comunicarse con nosotros. Están todos nuestros teléfonos, aparecerán en un momento y entonces vamos a una pausa y estamos de vuelta con ustedes.
estamos de vuelta. Muchas gracias que siguen con nosotros. Los teléfonos los observaron en su pantalla. Se pueden comunicar con nosotros también vía Facebook, Amando en Tiempos de Crisis, o en Twitter, @Amando en Crisis, todo con minúscula. O escríbanos también un correo, amandoencrisis@gmail.com, y coméntenos, ya lo sabe, bueno, estamos obsequiando el libro El beso de la mujer araña, y díganos cuáles de las expresiones que observamos, de las expresiones eróticas que observamos antes de irnos a la pausa, ha practicado o le gustaría practicar o ha fantaseado con ellas. Comuníquese con nosotros, por favor, háganos saber su opinión. Y bueno, quiero rescatar de estas expresiones eróticas que observábamos la polirrelación. Y en este campo, en este aspecto de la polirrelación, hay algo que algunos dirán, ¿eso es infidelidad? Pero para saber, ¿es infidelidad? ¿Qué es la infidelidad, Evelia? Bien, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se supone que cuando se establece una pareja, hablando de relaciones de pareja, implícita o explícitamente se queda dicho que vas a ser exclusivo emocional y sexualmente. Entonces, cuando aparece un tercero en esa relación de pareja, muchos suelen llamar a esto infidelidad. Una relación extrapareja con otra persona, pues. Eso menciona Mario Sumaya, que es uno de los terapeutas mexicanos que se ha dedicado más a escribir sobre infidelidad. Hay otro autor español, Rafael Manrique, que habla sobre lo conyugal y lo extraconyugal, y él dice es romper el acuerdo o los acuerdos a los que se llega dentro de una relación amorosa, transgredir esos acuerdos, y a eso se le puede llamar también infidelidad. Ahora sí creo que debemos ser como más específicos en decir cuáles son esos acuerdos. Ajá. ¿Qué es lo que cada quien considera como infidelidad? Puede ser muy diverso. Por ejemplo, en el caso de las parejas swinger, para ellos tener relaciones sexuales con otras personas no es infidelidad. Pudiera ser infidelidad el involucramiento emocional con esas otras personas. Ay, sí. Para muchas personas o muchas parejas puede considerarse que el solo hecho de voltear a ver a otra mujer o otro hombre y hacerle un guiñito, eso pudiera ser infidelidad. Para otras personas eso no tiene nada que ver con la infidelidad. Para ahora que estamos en la era del internet y de las redes sociales y demás, habrá mucha gente que considere que si tienes una amiga o que si chateas amorosa o afectivamente por ahí en las redes o en el chat, eso se considera también infidelidad, todo lo virtual. Hay gente que dice que no, que para ellos eso no es infidelidad. Entonces estamos hablando de un concepto que tiene muy diverso significado para cada uno de nosotros. Quiero rescatar esta parte del avance en las tecnologías de la información, el uso del internet, y parece ser que el internet a veces escuchamos, cuidado con tu Facebook, puede acabar una relación amorosa. Parece ser que el internet ha hecho que el índice de infidelidad se eleve. ¿Podemos atribuir al internet que haya un aumento en la infidelidad? ¿O por qué puede ser considerado que la infidelidad está en aumento en nuestros días, maestro? Me parece que tiene que ver más con cuestiones de la no comunicación. Hablas de tecnologías en la comunicación y lo que más existe actualmente es como una separación en el habla o en la interacción con seres humanos. Hace poco escuchaba que ya estamos en la era de las cabezas gachas, ¿no? Todo el mundo va así con el teléfono celular. Así es, y hemos dejado de tener este contacto. Obviamente, en todos los trabajos a los que yo he asistido o con los que he compartido, la base es una computadora. La relación ya se está dando con una computadora y las relaciones se hacen a través de un mundo virtual. Si consideramos esto como una forma de relación constante, obviamente la gente va a entender o va a captar que es más fácil mantener relaciones virtuales que relaciones físicas. Yo no creo que haya incrementado. Lo que sí ha pasado es que hay más formas de poder contactar con más personas en otras latitudes incluso del mundo en tiempo real,
que eso es lo que ha propiciado precisamente estos acuerdos de pareja que ya no están establecidos. Anteriormente era ver a la otra persona, quizá tener contacto físico con otra persona, lo que se consideraba infidelidad. Ahora con estos medios de comunicación se traspasan esos niveles en ocasiones, que ya hablamos incluso hasta de cibersexo, que es a través de estas pantallas o pequeñas pantallas que se tienen contactos eróticos personales en compañía del otro. Entonces sí está como muy desdibujado, no se han llegado a acuerdos, pocas veces se habla, incluso también esta parte de la confianza que puede existir dentro de la pareja, se habla de pásame tu password de Facebook y entonces implica que me eres fiel, o pásame tus contraseñas de cualquier red social, incluso hasta de esta red de WhatsApp por teléfono celular, que ya nos está rebasando incluso, ¿no? Es la prueba de amor, ¿no? Así la es. La prueba de amor. Ajá. Ya no es el tener contacto sexual, ya es la prueba de amor. Pásame tu contraseña de teléfono, tu contraseña de correo, tu contraseña de redes sociales, o sea, y eso también es algo muy personal que tendría que, para evitar cuestiones de infidelidad, que el término a mí me hace como, uy, porque es como muy social, ¿no? Cada quien lo vamos a determinar, pero bueno, en ese entendido, sí tendría que hablarse de pareja, en llegar a acuerdos de pareja de qué estoy dispuesta o dispuesto a ver y qué no en tus muros de redes sociales. Aquí, bueno, nace la gran diversidad de qué es infidelidad y entonces nos preguntamos, ¿somos infieles por naturaleza? ¿Ustedes, amigos que nos observan, creen que somos infieles por naturaleza? ¿Han alguna vez sido infieles? ¿De qué manera fueron infieles? Vamos a conocer un poco también si está esta parte de la infidelidad en su naturaleza. Entonces comuníquense con nosotros, pero también vamos a conocer el testimonio de algunas personas que entrevistamos en la calle, a ver qué nos dicen ellos con respecto a la infidelidad y si la infidelidad pues es algo con lo que nacimos y ni modo, pues resulta que nací ojo alegre y pues te aguantas. Entonces vamos a ver qué nos dicen ellos con respecto a la infidelidad y estamos de vuelta con ustedes. Aprovechen este tiempo para comunicarse con nosotros. Recuerden 50 sombras de Grey o El beso de la mujer araña. Vamos a escuchar estos testimonios y a verlos y estamos de vuelta con ustedes. No somos fieles por naturaleza. Nuestro instinto nos invita y nos lleva a ser infieles. Por ejemplo, la infidelidad no nada más se lleva con el acto sexual, sino también se lleva de pensamiento. En un momento dado, si yo estoy reflejándome, viendo a una persona que me agrada y yo la veo, pues sí la veo no un tanto con morbo, pero sí con ver sus facciones, ver su descripción, y eso ya es una parte de la sexualidad que nosotros llevamos. Yo creo que no somos fieles por naturaleza porque el ser humano busca naturalmente la independencia, busca las convicciones que cada uno tiene y los intereses personales, a pesar de que tengamos sentimientos por otras personas. No, yo considero que por naturaleza el hombre en general tiende a ser infiel. Eso de la fidelidad es una idea de la sociedad que se ha implantado, ¿no? Porque todos decimos que somos fieles, pero al final de cuentas, pues todos por ahí tenemos la vista alegre y tenemos un detallito, a veces con el pensamiento y eso, ¿no? Y eso ya no es ser fiel. Como seres humanos tenemos las mismas necesidades y las mismas manías y también los mismos, ¿cómo te diré? Los mismos secretos, ¿no? Entonces no hay distinción que uno sea más que el otro, ¿no? No sé si por naturaleza, pero yo creo que por principio sí. O sea, por naturaleza tal vez no, o desde el punto de vista del mundo natural yo creo que tal vez no, pero sí por cuestiones de moral yo creo que sí. No, yo creo que no. Pues porque vemos otras personas, o sea, la fidelidad, bueno, es que también tenemos que ver qué es la fidelidad, que no ver a nadie o solamente estar con tu pareja, no sé, como que abarca mucho ese tema. Creo que no somos fieles por naturaleza. Porque sentimos que si somos fieles,
O sea, como que somos más felices, vivimos más tranquilos. Si somos fieles, ya sea con los amigos, las amigas, con los padres, con la familia, con todo lo que nos rodea, si somos fieles, somos más felices. O sea que sí somos por naturaleza fieles, pero puede dar muchas vueltas la vida, no necesariamente tienes que estar con una persona o con otra. Puede pasar un resbalón. Amigos, estamos de vuelta después de conocer los testimonios de todas estas personas que nos platicaban acerca de la infidelidad. Nos decían, puede ocurrir un resbalón. Ups, fue sin querer queriendo, o tengo la vista alegre y yo no tengo la culpa, ¿para qué me buscaste? ¿Qué opinión, maestro, tiene con respecto a estos testimonios? Es que es tan valorativo como que es un vista alegre, como que es un resbalón. O sea, como acabamos de ver en estos testimoniales, cada persona, cada ser humano va a construir a partir de sus propias experiencias lo que vive y considera como infidelidad. Hay quienes dicen que el ser fiel, como lo comentaba la ama de casa, es una construcción de felicidad. Y hay quienes dicen todo lo contrario, que encuentran la felicidad estando con varias personas al mismo tiempo. No hay una definición en estas entrevistas que se parezca entre una y otra. Todas son completamente diferentes y hablan cada una desde su propia postura. Si somos o no somos por naturaleza, incluso hace poco, no sé si recuerdes, Eve, que se hablaba mucho acerca de un gen de la infidelidad. Así es. ¿No? Y pareciera ser que tratan de encontrar esta situación cuando es una construcción netamente social, cuando lo biológico no tiene ningún tipo de interacción en ese tipo de circunstancias. Digo, si nos remontamos a la época feudal, por ejemplo, en donde estaba el derecho de parnada, que el señor feudal podía tener relación sexual con su esclava la primera noche, allí no hablábamos de infidelidad. Al contrario, si la mujer quedaba embarazada, bueno, tenemos un hijo noble que va a poder estudiar, que va a poder tener acceso a la riqueza del señor feudal. Actualmente decimos eso y es como si el suegro tuviera relaciones sexuales con la nuera antes o en la primera noche de casados, de matrimonio. Y eso no es posible. O sea, es una construcción que va cambiando con el tiempo. Va cambiando con el tiempo y a su vez tiene diversas clasificaciones o tipologías en este aspecto, Evelia. ¿Cuáles son los tipos de infidelidad? Bueno, de acuerdo a Sumaya también, les mencionaba este terapeuta mexicano, él dice que hay principalmente algunos tipos de infidelidad. La primera que menciona dice que puede ser para evitar la intimidad. Menciona que este tipo de infidelidad, pues, la intimidad hace que tú te expongas a la otra persona. Entonces trata de evitarla para no hacer un vínculo como mayor o más fuerte. Entonces, por eso se da este tipo de infidelidad, digamos. La siguiente es por adicción sexual. ¿Cuántas personas conocemos que les encanta ir conociendo personas, que esa es su manera de relacionarse y que parece una adicción estar teniendo relaciones sexuales? Y pues en este caso no es parte del convenio con la pareja o con las personas con las que convive. Claro que sí. También tenemos la otra infidelidad que puede ser accidental. Recuerden ustedes, no sé si les han contado, les ha pasado, ¿verdad? Cuando van a algún congreso, a algún lugar específico, a un bar y conocieron a una persona y bueno, pues se dio la relación y no es una relación permanente con esa persona, pareciera como un free, digamos. Ajá. Oye, entonces es como el chico que nos platicaba, fue un resbalón. Algo así se les llama a la infidelidad accidental. Entonces no tan descabellada. No es algo que hubieras planeado, es algo que se da en el momento y que aprovecha y que se vive.
Ajá. Y tenemos un cuarto tipo de infidelidad que está ahí en su pantalla. Infidelidad como castigo, que frecuente, sobre todo en el caso de las mujeres hacia los hombres, y ya lo dice Paquita, la del barrio, eso de 3 veces te engañé. Y la primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Yo sabía que en la tercera yo pagué. También, ese creo que era la cuarta. Ajá. Entonces tiene que ver quizás con el enterarse de que tu pareja te es infiel, que tiene otro tipo de relaciones, y como castigo para que tú sientas lo que yo estoy sintiendo, la humillación de la que me has hecho objeto, entonces yo también soy infiel. Ojo por ojo, diente por diente, y nos quedamos todos tontos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces son los tipos de infidelidad de los cuales pues forman parte esta gran variedad de infidelidades, de este rubro, de este olón, Ajá, sí, y también yo quisiera mencionar que si efectivamente la fidelidad puede no ser parte de la naturaleza por educación, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, eso es lo que se nos ha enseñado. Por eso esta parte de considerar a veces hasta ver a otras personas como infiel, porque se consideraría que hay exclusividad emocional y sexual y en todos los ámbitos, ¿no? Y la verdad es que qué difícil llenar todos esos ámbitos para otra persona, para la pareja, ¿no? Entonces, lo que mucha gente puede considerar fidelidad también puede ser por educación y por elección, claro, porque también las hay, ¿no? Por supuesto. Prácticamente el programa se nos está acabando, maestro. ¿Alguna conclusión, algo que nos quiera comentar con respecto a este tema? Pues son 3 temas, ¿no? La primera es el conocimiento de la sexualidad, que no solo somos biológicos, en ese sentido somos también sensación, somos emoción y nos vamos construyendo en tenores sociales. Del segundo punto enfocado a las diversidades sexuales o a las expresiones de la sexualidad, bienvenidas todas ellas, bienvenidas siempre y cuando no afecta a terceros, como lo mencionábamos, y se cubra esto que decíamos, que sea sano, seguro y consensuado. Y en este último tenor, bueno, sí aclarar que la palabra fidelidad e infidelidad es un concepto muy personal que yo voy a construir con base a una charla, a una plática o acuerdos que tenga con pareja, y a partir de allí es que se van a construir otro tipo de acuerdos que podemos desarrollar ya en una relación distinta. Muchas gracias. Evelia, para todos nuestros internautas, para nuestros televidentes, ¿nos puedes hacer una recapitulación del tema del día de hoy? Bueno, de alguna manera creo que Jonathan ya nos ha dado esa recapitulación de los temas que vimos. Cualquiera de ellos puede ser muy polémico. Yo les invito a reflexionar en el caso de la sexualidad, que de verdad nos pongamos a ver todo eso que nos permea como seres humanos. La sexualidad es parte de nosotros, ya dijimos, desde antes de nacer hasta que nos morimos. En el caso de las expresiones comportamentales, como ya se mencionaba, todos las hacemos de alguna manera, nada más que a veces no lo decimos por pena y no lo compartimos, algunas más que otras, pero para que vean que existe gran diversidad en este mundo y que no hablamos en términos de normalidad, porque todo es parte del ser humano. Y finalmente, pues este tema tan polémico, ¿verdad, Jonathan? ¿Qué es la infidelidad o qué es la fidelidad? Pues todo depende de qué consideremos, pero sobre todo yo creo que aquí tiene que ver la comunicación con las personas con quienes nos vinculamos amorosamente y que con ellas consensuemos qué entendemos por fidelidad o no, más allá de lo que se puede entender socialmente, nosotros qué podemos entender por esto y en qué acuerdo quedamos. Supuesto. Para no dañar a las otras personas. Y para apoyarlos también tenemos referencias bibliográficas y también en los medios que van a estar apareciendo en su pantalla, Evelia, para que se puedan informar nuestros televidentes un poco más. Ahí están todas las referencias, las cuales pueden consultar, y si no alcanzan a anotarlas, pues recuerden, tenemos nuestros teléfonos y también tenemos los medios de comunicación: Facebook, Amando en Tiempos de Crisis, y Twitter, @Amando en Crisis. Comuníquense con nosotros, así como lo hizo Eduardo Rodríguez, que nos dice que la sexualidad es fundamental porque permite el desarrollo integral del ser humano. No solo de sexo vive el hombre. Muy buen aporte también. Diana Guadalupe Martínez nos dice que el papel de reproducción y de satisfacción con la pareja, bueno, parte está la sexualidad. Y bueno, de las preguntas, bueno, las respuestas anónimas nos dicen: yo disfruto muchísimo varios tipos de expresiones eróticas como la tribofilia,
ya que para mí es un disfrute placentero en su totalidad que me toquen y tocar al otro. Y la rinofilia también la disfruto y van de la mano. Ello nos dice aquí una de nuestras llamadas anónimas. Y también otra llamada anónima, la tribofilia y el voyerismo. También el tomar roles en el juego erótico. Todo es parte de esta comunicación que se puede tener en la pareja. Muchas gracias a todos los que estuvieron comunicándose con nosotros. Tenemos nuestros medios de comunicación abiertos. Y también muchas gracias a nuestro maestro Jonathan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Miguel, por la invitación y a la UNAM por esta oportunidad de estar con ustedes, compartir. Muchas gracias. Y también, maestra Evelia, muchas gracias por haber estado con nosotros y aportarnos este gran conocimiento. Muchas gracias a ti y muchas gracias a las personas que nos siguen y que nos están escuchando y que se sigan comunicando con nosotros. Claro que sí, síganse comunicando con nosotros y bueno, pues no se despeguen porque para la próxima sesión vamos a estar hablando también de un tema fuerte, un tema rudo en esta parte del amar en tiempos de crisis, porque pues a veces muchos dicen lo hago porque te quiero. Entonces, aguántate, es por tu bien. Vamos a conocer en la siguiente sesión qué hacen estas personas por amor o porque quieren a las otras. Entonces, quédense al pendiente de nuestras producciones. Mi nombre es Miguel González y muchas gracias por habernos acompañado durante estos 60 minutos. Hasta luego.